Capítulo 2. Efecto dominó. Harry apenas se dio cuenta de que se acercaba el 1 de septiembre. Había dejado Hogwarts en un segundo plano y el hecho de que normalmente estaría preparándose para su viaje de regreso al colegio a estas horas apenas se le pasó por la cabeza. Estaba demasiado ocupado viajando como para preocuparse por perderse clases. Tras su susto en Ámsterdam, se propuso no pasar más de unos días en ningún sitio. Todavía se lamentaba por haber sido tan ingenuo como para pensar que los mortífagos no lo encontrarían solo porque se había ido de Inglaterra. Claro que lo buscarían. Había sido increíblemente estúpido al suponer lo contrario. El primer avión que salió de Ámsterdam se dirigía a Chicago. En cuanto aterrizó en el aeropuerto O'Hare, Harry hizo que Dobby lo apareciera directamente del avión en la ciudad. Harry y Dobby apenas habían pasado un día en Chicago antes de aparecer en Milwaukee. Ellas sí siguieron, recorriendo todo Estados Unidos. Apenas se quitaba la capa de invisibilidad. Sentarse a disfrutar de un refrigerador en una cafetería o restaurante ya no era una opción para él. Se sentía demasiado expuesto sentado en cualquier lugar donde pudiera ser visto. Se había decolorado el pelo de rubio para disimular aún más. Pero aún así, seguía sintiéndose incapaz de salir en público. Lo peor era que seguía estremeciéndose violentamente cada vez que se miraba al espejo. El rubio le parecía ridículo, y no ayudaba que no conseguido hubiera que sus cejas se combinaran. Una era casi rubia platino y la otra estaba estancada en un castaño beige. También sospechaba que la parte trasera de su cabeza no coincidía con la delantera. Esperaba que pronto volviera a experimentar la magia accidental que le había devuelto el pelo después de que su tía se lo cortara aquella vez. Si no, pronto tendría que soportar una vergonzosa visita a la peluquería. Aún así, eso apenas importaba en ese momento. Tenía tanto que hacer. Necesitaba encontrar una forma permanente de garantizar su seguridad. Necesitaba encontrar la manera de establecerse en algún lugar. Este viaje constante se estaba volviendo increíblemente agotador. Suspirando para sí, rebuscó en su mochila la pila de guías que Dobby le había comprado hacía siglos en Private Drive. Necesitaba encontrar una librería de magia. Tenía tanto que aprender. Hechizos de glamour, barreras de advertencia y encantamientos antirrastreo. La lista era interminable. Al otro lado del mundo, Albus Dumbledore era plenamente consciente de que el 1 de septiembre se acercaba rápidamente. De hecho, ya estaba mirando un calendario. Harry había desaparecido el 2 de agosto. Le había llevado 2 semanas construir el rastreador. La búsqueda en los Países Bajos solo duró 4 días antes de que el rastreador mostrara que Harry ya no estaba en ese país. Había pasado casi un mes y aún no lo habían encontrado. El rastreador estaba completamente inservible. Harry se movía demasiado. Ni siquiera tuvo tiempo de llevar al equipo al lugar indicado por el rastreador antes de que Harry volviera a moverse. Cada vez que Harry se movía, el rastreador se descontrolaba, el dial saltaba por todas partes, y tardaba varias horas en localizar al chico. No entendía por qué el rastreador se comportaba de forma tan errática. A veces, el dial saltaba tan repentinamente que era evidente que Harry había conseguido un traslador. Quizás incluso había conseguido que alguien lo apareciera. Sin embargo, en otras ocasiones, el dial se movía constantemente, indicando que Harry se movía a una velocidad inimaginablemente rápida. Mucho más rápido que la velocidad máxima de su saeta de fuego. ¿Cómo lo hacía Harry? Quizás no estaba haciendo nada, decidió Dumbledore. Quizás solo fuera el rastreador el que fallaba. Tenía que encontrar la manera de mejorar su rendimiento. Quizás necesitaba reconstruirlo con mejores componentes. Cambiar los engranajes de bronce por una aleación de oro debería reducir la sensibilidad a los campos mágicos ambientales, reflexionó. Quizás debería considerar primero aumentar la sensibilidad del indicador de intensidad de la señal. Tenía mucho que hacer. Y, sin embargo, sus ojos volvieron al calendario una y otra vez. Se acercaba el 1 de septiembre. Parecía un toque de difuntos. El 1 de septiembre, los estudiantes regresarían a Hogwarts. Por desgracia, regresarían sin Harry Potter. La noticia de que Harry Potter ya no asistía a Hogwarts pronto se filtraría por todas partes, y con ella se desvanecería cualquier esperanza que tuviera de mantener a Harry a salvo. Hasta el momento, había logrado mantener la desaparición de Harry prácticamente en secreto. Afortunadamente, su testimonio y el de Kingsley habían bastado para anular la audiencia disciplinaria que el ministerio había convocado para Harry. Snape también había confirmado que Voldemort aún no se había enterado de la desaparición de Harry. Pero eso pronto cambiaría. Pronto Voldemort lo sabría todo.
Cuando el chico no se presentara a recibir al expreso de Hogwarts, dejaría de ser un secreto. Voldemort se enteraría y estaba seguro de que lo primero que haría sería enviar a sus propios equipos de búsqueda. Equipos que se encargarían de matar o capturar a Harry Potter. Por desgracia, no podía hacer nada para evitar que la noticia se conociera. No se hacía ilusiones de que Harry apareciera en el tren. La orden de expulsión del maldito ministerio se había encargado de ello. Había considerado brevemente contratar al animador a Tonks para que se hiciera pasar por Harry, pero había decidido que no tendría mucho sentido. Tonks no podía simplemente desaparecer de su trabajo como Aurora. Incluso si pudiera, dudaba sinceramente que ni siquiera una metamorfomaga con su talento pudiera llevar a cabo un engaño tan duradero. Demonios, la primera vez que tuviera que subirse a una escoba, todos sabrían que no era realmente Harry Potter a quien estaban viendo. Con el tiempo, la historia se sabría. Usar la poción multijugos para reemplazar a Harry también era impensable, simplemente porque no tenían material original. ¿Por qué nunca había incluido el cabello de Harry? ¿Qué podía hacer? Pronto Voldemort sabría que Harry no estaba en Hogwarts. Que estaba en algún lugar, solo y desprotegido. ¿Qué podía hacer? Los dos estudiantes de Hogwarts se separaron y registraron todo el tren, pero no encontraron a su presa. Al encontrarse, de vuelta en su compartimento, ambos sintieron una profunda pérdida y decepción. Aunque no esperaban realmente que Harry apareciera en el tren, aún tenían esperanzas. Esperaban un milagro, esperaban que, de alguna manera, apareciera y se uniera a ellos un año más en Hogwarts. ¿No lo viste entonces? Preguntó Hermione. No, dijo Ron. Hermione sospechó. Será mejor que vayamos a la reunión de prefectos entonces. ¿Tenemos que hacerlo? Gimió Ron. No me apetece nada sentarme con los demás prefectos. Ron le advirtió a Hermione, claro que tenemos que hacerlo. Solo porque, vámonos. Estoy seguro de que no tardaremos mucho. Los dos amigos se dirigieron tristemente al compartimento del prefecto. Una furiosa Hermione regresó de la reunión de prefectos. Draco Malfoy, había sido nombrado prefecto. Se detuvo Dumbledore a pensar en lo que estaba haciendo. Se detuvo ni siquiera un segundo a pensar en el mensaje que enviaría al resto de los estudiantes nombrando a Malfoy prefecto. Este era el mismo chico que se jactaba de alegría cuando los estudiantes nacidos de Muggles se petrificaban en el segundo año. El chico que tenía la costumbre de lanzar epítetos raciales como si no significaran nada. El mismo chico que había estado antagonizando e insultando a Harry desde el primer año. El chico cuyo padre había sido quien le dio el diario de Voldemort a una inocente niña de 11 años. El chico que casi hizo que ejecutaran a Buckbeak. Ahora, esa misma absolutamente vil, despreciable y lamentable excusa de ser humano se había vuelto perfecta. Bueno, pensó, mensaje recibido alto y claro, Dumbledore. Obviamente, en la Bretaña mágica, las acciones no tenían consecuencias mientras fueras un sangre pura adinerada. Podías comportarte tan vilmente como quisieras con los hijos de Muggles, y mientras fueras un sangre pura adinerada, te otorgarían puestos de poder y autoridad, los merecieras o no. Había trabajado duro, se había esforzado al máximo para sacar buenas notas y demostrar que era digna de ser prefecta. ¿Qué había hecho Malfoy? ¿Cuánto esfuerzo había hecho para demostrar que era digno de serlo? Y no era solo él, se dio cuenta, sintió náuseas al darse cuenta de arrepentido. Se giró y miró a Ron, que estaba hablando con Neville, ya esa extraña chica rubia que seguía leyendo su revista al revés. ¿Por qué habían nombrado a Ron prefecto? Harry probablemente había sido su primera opción, y su arrepentida desaparición nos habría obligado a elegir a otro. Si hubiera estado allí, seguramente habría conseguido el puesto. ¿No? Claro que sí. ¿Cómo podrían haber elegido a alguien en lugar de Harry? ¿Por qué Ron? ¿Por qué no alguien como Neville o incluso Dean Thomas? Es cierto que Neville no era el chico más seguro de sí mismo, pero estaba segura de que sus notas eran mejores que las de Ron. Su habilidad en herbología bastaba para que su nota general fuera superior a la de Ron. También era mucho más responsable que Ron, quien siempre se estaba descuidando. Ron tampoco había sido de los que seguían las reglas. Aún así, quizás no habían elegido a Neville por su timidez. Al fin y al cabo, los prefectos tenían que hacer cumplir las reglas, y la timidez no serviría de nada. Dean, ahora, podría haber sido un buen prefecto. No recordaba que se hubiera metido en ningún lío serio en la escuela, y parecía ser muy querido por la mayoría, y probablemente también tenía buenas notas. Entonces, ¿por qué habían elegido a Ron en lugar de Dean?
La única razón que se le ocurría para que Ron fuera nombrado prefecto en lugar de Dean era, Ron era sangre pura y Dean, nacido de muggles. Si bien la familia de Ron no era especialmente rica, eran sangre pura y, además, muy cercana al director. ¿Era eso todo lo que hacía falta? Se quedó mirando por la ventanilla del tren, sintiéndose completamente miserable. Más le valía a Harry regresar pronto. Oh 00. Draco Malfoy estaba furioso. ¿De qué servía ser prefecto si no podía restregárselo en la cara a Potter? ¿Dónde demonios estaba el chico dorado de Gryffindor? ¿Por qué no estaba en el tren? La sangre sucia y el traidor de sangre pelirroja no se hablaban, y nadie más se acercaba lo suficiente al arrogante imbécil. Resopló molesto. Maldito Potter. Seguro que estás haciendo otra travesura como la de segundo. ¿Qué se va a encontrar en la escuela esta vez? ¿Montado en un dragón? Oh 00. Sirius Black miró con tristeza su vaso de whisky de fuego. Se sentía total y completamente inútil. Dumbledore, el viejo cabrón senil, se negaba a dejarlo salir de Grimmauld Place para buscar a Harry. Debería haber ido de todos los modos, pero Dumbledore era el único que tenía un método para rastrear a Harry y no iba a compartir esa información con él. Incluso Remus se había negado a decirle dónde creían que podría estar Harry. Maldito Remus, maldito Mar. Se fue con Snape a buscar a Harry. Mar maldito. ¿Qué les daba derecho a tratarlo así? Era el padrino de Harry. Debería ser él quien lo buscara. No obligado a quedarse solo en Grimmauld. Al menos Molly Weasley y sus mocosos no se habían quedado mucho tiempo. Solo Dios sabía qué estaría pensando Dumbledore al enviar a esa horrible bruja de vivir en su casa. Tuvo el descaro de darle órdenes en su propia casa. En su propia casa, por Dios. Menos mal que había vuelto a la madriguera después de que se hiciera evidente que Harry no iba a ser encontrado en un par de días. No sabía si podría soportar su presencia mucho más tiempo. Aún así, una parte de él lamentaba verlos desde. Estar atrapado allí, solo en esta casa oscura y lúgubre, con solo Creacher para hacerle compañía, no era nada fácil. Ni siquiera las reuniones ocasionales de la Orden conseguían animar las cosas. Resopló al pensar en la Orden del Fénix y dio un trago a su whisky. Malditos inútiles, pensó. Ni siquiera pueden seguirle la pista a un adolescente. ¿De qué servirán cuando llegue el momento de luchar contra Voldemort? Más les valía encontrar a Harry pronto o se colaría en Hogwarts y robaría lo que Dumbledore estaba usando para rastrear a Harry. Que luego intentaran mantenerse alejado de su ahijado. Oh 00. Arthur Weasley llegó a casa ese día y encontró a su esposa sentada sola en la mesa de la cocina. Curiosamente, por primera vez en años, la cena no lo estaba esperando. Tampoco había nada en la cocina. Esto no presagiaba nada bueno. ¿Pasa algo, Molly Wobbles? Preguntó. Necesitamos hablar con Arthur, dijo Molly. Ay, ay, ay. Esto era terrible. Esto era muy terrible. ¿Qué había pasado? ¿Ha pasado algo? Preguntó Arturo. Molly resopló con incredulidad. ¿De verdad necesitas preguntar eso, Arthur? ¿No te enteraste de lo que le pasó a Sturgis? Lo han arrestado, lo sé. ¿Pero qué significa eso? Lo arrestaron porque Dumbledore lo tenía custodiando las profecías. ¿Por qué Dumbledore no lo ha liberado ya? ¿Por qué sigue arrestado? Preguntó Molly. Estoy seguro de que el director lo liberará pronto, Molly. No tienes por qué preocuparte, dijo Arthur. Oh, no es él quien me preocupa, Arthur. ¿Y si hubieras sido tú? ¿Y si fueras tú el arrestado? No creo que podamos confiar en que el director te mantenga fuera de Azkaban, Arthur. Mira lo que le pasó a Harry. Dumbledore tenía a Mundungus cuidándolo. Mundungus. Nunca había visto un mago tan inútil, y Dumbledore lo tenía custodiando a Harry. Molly, no puedes hablar así de Dumbledore, dijo Arthur Weasley, profundamente conmocionado. No podía creer lo que oía. Molly siempre había sido una de las más firmes defensoras de Dumbledore. ¿Por qué demonios no? Ni siquiera pudo mantener a salvo a Harry. ¿De qué sirve? Gritó la señora Weasley. Arthur farfulló con incredulidad. Desafortunadamente, en ese momento no pude encontrar una defensa adecuada de Dumbledore. Te lo digo ahora mismo, continuó Molly. No volverás a montar guardia en el ministerio. No lo permitiré. Pero, tengo que hacerlo, dijo el señor Weasley. No, Arthur, no, dijo Molly. Su voz se alzaba y también se le saltaban las lágrimas. No lo permitiré. Ya no arriesgaremos nuestras vidas en los juegos de Dumbledore. Ya perdí a suficientes familiares en la última guerra. No perderé a ninguno más. ¿Yo oye? Sí, querida.
Si tanto te importa, no nos involucraremos más con la orden, dijo el señor Weasley, derrotado. No había discutido con Molly en ese estado. Solo esperaba que encontraran pronto a Harry para que volviera a la normalidad. Por ahora, sin embargo, tenía una esposa a la que consolar. Oh, Rita Skeeter estaba extasiada. Había comenzado a investigar en cuanto recibió noticias de uno de sus informantes en Hogwarts y había dado buenos resultados. Esta sería la noticia más importante del año y lo mejor era que era totalmente cierta. Incluso tenía pruebas. Copias de la orden de expulsión enviada al niño que sobrevivió y copias del testimonio de Dumbledore y ese Auror. Su editor iba a tener rabietas. Solo necesitaba un buen titular. El ministerio expulsa a un niño que vivió gracias a un hechizo lanzado por un Auror. No, eso no serviría para nada. No era lo suficientemente sensacional. El ministerio y Dumbledore conspiran para expulsar a Harry Potter. Mejor, pero aún no era exactamente lo que buscaba. Fudge intenta que los dementores besen al niño que sobrevivió y luego lo expulsa. Sí, eso era mucho mejor, pero no sonaba del todo bien. Harry Potter desapareció tras el fracaso de un plan para asesinar a un dementor. Fudge lo expulsó como represalia. Dementores atacan al niño que sobrevivió. ¿Ha muerto Harry Potter? ¿Por qué el ministerio expulsó a Harry Potter? Encubrimiento del ministerio al descubierto. El niño que vivió desapareció tras el ataque de los dementores. ¿Harry Potter está muerto? Fudge expulsa al niño que sobrevivió para encubrir el fallido asesinato del dementor. Niño que sobrevivió desaparecido, dado por muerto. ¿Es Fudge el responsable? Sí, eso último estaría bien, pensó, aunque quizás debería agregar algunos signos de exclamación más. Ahora solo faltaba conseguir que esa chica Granger lo firmara y que se ablandara la promesa que la había obligado a hacer. Estaba seguro de que a Hermione Granger no le molestaría este artículo. Después de cómo el ministerio había estado atacando a Potter todo el verano, debería estar deseando vengarse. Lucius Malfoy disfrutaba de su té matutino cuando la marca en su brazo cobró vida. Su amo lo llamaba y, por la intensidad del dolor ardiente que irradiaba el tatuaje, supo que era extremadamente urgente. ¿Por qué Voldemort usaba la marca para llamarlo? Al fin y al cabo, el señor oscuro se alojaba en su casa. Podría haberle dicho a uno de los elfos que lo buscara. Bajó corriendo las escaleras, vestido solo con su bata, y encontró a Voldemort paseando por su sala. Había trozos de papel quemados y cenizas flotando en el aire. Apenas tuvo tiempo de preguntarse qué eran antes de ser sometidos repentinamente a la maldición Cruciatus. Crucio. Gritó Voldemort mientras apuntaba su varita hacia Malfoy. Lucius gritó y se retorció en el suelo mientras sus terminaciones nerviosas explotaban de dolor. 1000 cuchillos al rojo vivo le perforan cada centímetro de la piel. Cuchillos dentados, oxidados y sin filo, le raspaban los huesos, y él gritaba más fuerte que nunca. 20 segundos después, anhelaba la muerte y el cese de toda sensibilidad, pero pasaron 2 minutos antes de que Voldemort le quitara la maldición. Levántate, gusano llorón. Levántate y explícame cómo permitiste que esto pasara. Gritó Voldemort. Malfoy luchó por levantarse, para conseguir que sus doloridas extremidades obedecieran. Intentó pedirle perdón a su amo por lo que fuera que le había disgustado, pero lo único que salió fue, burrido, gorgoteo, una oleada de amarillo, cálida, viscoso, baja por mi pierna, ¿quieres un poco de té? Deja de parlotear, idiota. Dime cómo permitiste que esto pasara. Tu único trabajo es controlar a Fudge y asegurarte de que no haga nada que vaya en contra de nuestros aviones, y ni siquiera pudiste hacer eso. ¿Cómo dejaste que expulsara a Potter? Dime, Lucius, ¿cómo me sirve que Harry Potter desaparezca? ¿Cómo? Gritó Voldemort. Pepe Potter, Fudge, no sé, expulsar, ¿cuándo, melocotones? Voldemort se burló del desventurado mago, que seguía gimiendo y babeando. Mar maldita, pensó. ¿Por qué eran todos tan inútiles? ¿Es demasiado esperar competencia de mis seguidores? Mira a este débil idiota. Una pequeña maldición Cruciatus y se le revuelve el cerebro. Le di a Potter una mucho peor y aún así logró escapar. No solo logró escapar del cementerio, sino que también se llevó el cadáver de ese Hufflepuff. Ojalá mis mortífagos tuvieran la mitad de determinación. Suspiré y recorrió la habitación con paso majestuoso. Todos eran unos incompetentes. Ni siquiera Snape había conseguido informarle de la desaparición de Potter. Bueno, pronto pagaría al mestizo asqueroso y grasiento por su incompetencia. Era absolutamente ridículo que tuviera que enterarse de la situación de Potter por un periódico.
El profeta, entre todos los periódicos despreciables. ¿Qué sentido tenía tener un espía en el colegio de Dumbledore si no era para informarle de cosas así? Oh, sí, él y Snape estarían teniendo una larga discusión sobre esto. Hablando de Potter, ¿debería encargar a sus mortífagos que lo buscaran? Probablemente sería inútil enviarlos a buscarlo. Potter podría estar en cualquier parte. No tenía sentido malgastar personal y recursos buscándolo. No, en lugar de eso, contactaría discretamente con sus informantes y simpatizantes y les pediría que lo vigilaran. Sí, la desaparición de Potter fue inoportuna y podría obligarlo a cambiar sus planos con respecto a la profecía. Además, le molestaba no saber dónde estaba Potter en todo momento. Conocer la ubicación de su enemigo tenía un valor inestimable, después de todo. Aún así, no había prisa, Potter era solo un niño. Pasarían años antes de que pudiera representar una amenaza creíble, sobre todo porque su protección de sangre había sido anulada. Tarde o temprano, alguien descubriría a Potter. O eso, o encontraría la manera de atraerlo de vuelta. Entonces lo encontraría y lo mataría, pública y brutalmente. Olfateó el aire. El rubio presumido se había ensuciado encima. Inútil, absolutamente inútil. Debería adelantar sus planos para sacar a Bella y a los demás de Azkaban. Ella era mucho más competente, aunque un poco exagerada, que esta pobre excusa de sangre pura. Qué lástima que todavía necesitara a Malfoy para influir en Fudge y el ministerio, o se pasaría la siguiente semana o dos despellejando lentamente al idiota gorgoteante, poco a poco y dolorosamente. Probablemente debería llamar a un elfo o a alguien para que se encargue del idiota. Unas cuantas pociones curativas lo pondrían en pie en unos días. Luego le encomendaría la tarea de averiguar quién era exactamente el responsable de este desastre. Alguien lo pagaría, y muy caro. Prolongaría su tortura durante meses. Sí, eso era lo que haría. Ay, por Dios, ¿cuándo dejaría a Lucius de gemir tan ridículamente? ¿En serio, qué le pasaba? Solo era un pequeño crucio. Oh 00. Harry finalmente encontró el libro que buscaba en una pequeña librería mágica de San Francisco. Había estado recorriendo librerías en cada ciudad que visitaba, pero esta era la primera vez que encontró uno que contenía una descripción del ritual que necesitaba. Le había llevado mucho tiempo. Semanas y semanas dedicadas a revisar pilas de libros polvorientos. Semanas dedicadas a intentar descifrar libros antiguos impresos con tipografías arcaicas. Días larguísimos que solían terminar con él desplomado, con los ojos cansados y ardientes, en habitaciones de motel alquiladas. Aún así, pensó, mirando atrás, ha sido interesante investigar esto. No solo aprendí un montón de hechizos útiles, sino que también consiguió acumular una buena colección de libros. Apuesto a que Hermione estaría muy celosa. Acalló rápidamente ese hilo de pensamiento. Pensar en Hermione solo lo hacía sentir solo. Su ira hacia ella se había desvanecido hacía tiempo y, cuando pensaba en ella ahora, tendía a centrarse solo en los buenos recuerdos. La extrañaba un poco, pero ¿qué podía hacer? No había forma de volver a verla. Después de todo, no podía regresar a Hogwarts sin más. Era mejor olvidarla. Por un instante, se preguntó si podría visitarlos a ella y a Ron después de completar el ritual. Debería ser seguro entonces, pero no sería lo mismo, pensó. No después de haberlo hecho. Probablemente sería demasiado extraño verlos después. No, probablemente era mejor cortar por lo sano. Mejor olvidarse por completo de Hogwarts, la madriguera y griega. Todo. Oh 00. Dimadora Tonks estaba excepcionalmente molesta. Dumbledore seguía insistiendo en que buscara a Harry Potter, aunque la búsqueda había sido completamente inútil hasta el momento. No tenía ni idea de por qué no encontraba a nadie más que lo hiciera. Al menos ya no tenía que aguantar a Snape, ya que el muy cabrón tenía que volver a Hogwarts al comenzar el curso escolar. Sin embargo, Remus Lupin no era mucho mejor. Al principio se sintió ligeramente atraído por el hombre tranquilo y estudioso, pero esa atracción se desvaneció rápidamente cuando empezaron a pasar tanto tiempo juntos buscando a Harry. En realidad, el hombre era un aguafiestas increíblemente molesto y ella estaba harta de toda su rutina de, pobre de mí, compadéceme porque me convierto en hombre lobo una vez al mes. Por Dios. ¿No era hora de que aceptara su condición? De verdad, esa actitud suya era muy desagradable. ¿Por qué demonios lo había considerado ni siquiera un poco atractivo? No se había portado tan mal con Sirius. Al menos entonces parecía infinitamente más feliz e incluso era divertido estar con él. Pero estoy solo, uff.
A veces deseaba que Dumbledore no hubiera conseguido que Madame Bones aprobara todo esto. Ahora ni siquiera tenía la excusa de que tenía que volver al trabajo y la búsqueda era cada vez más frustrante. Dumbledore apenas logró darles indicaciones vagas. No tenía ni idea de cómo iban a encontrar a Harry así. Indicaciones vagas, zonas de búsqueda increíblemente extensas que cambiaban cada pocos días. Era peor que encontrar una aguja en un pajar. ¿Por qué demonios seguían molestándose? Iba a hablar con Madame Bones y decirle que todo este asunto era una terrible pérdida de tiempo. Al menos hasta que Dumbledore consiguiera que su rastreador funcionara correctamente. Cornelius Fudge permanecía sentado, taciturno, en su despacho. Una multitud vociferante protestaba en el atrio del ministerio por la desaparición del niño que vivía y pedía su cabeza en bandeja. ¿Por qué demonios lo culpaban? No tenía nada que ver con la desaparición del niño. Menos mal que el Wizengamot lo apoyaba. A decir verdad, no sabía cuánto tiempo más seguiría así. Su popularidad había sufrido un duro golpe cuando salió a la luz de todo el escándalo. Maldito Skeeter y maldita su pluma. ¿Por qué la estúpida no pudo callarse? Bueno, al menos nunca más iba a conseguir una entrevista suya. Solo el hecho de que Dumbledore siempre se hubiera atribuido la responsabilidad del bienestar de Harry Potter le impidió una salida rápida y sin contemplaciones del ministerio. Eso había redirigido gran parte de la ira que sentían los miembros del Wizengamot. Que un héroe nacional desapareciera de repente a esa manera era impactante para el público, sin importar lo que el profeta hubiera estado diciendo sobre el chico durante todo el verano. Aún así, había logrado desviar la mayor parte de la culpa. Dumbledore, por supuesto, era un blanco fácil, no solo por no haber logrado mantener a salvo al chico, sino también por haber lanzado el Patronus que produjo el aviso de expulsión. Había tenido que transferir a Mafalda O'Keefe de la oficina de uso indebido de la magia, por supuesto. Podría haberse arrepentido si ella hubiera tenido el buen juicio de callarse. Por desgracia, ella había alegado que solo había seguido sus órdenes respecto a la notificación de expulsión, pero por suerte él nunca lo había puesto por escrito. Que sufriera unos años en el mantenimiento de la gripe roja. Quizás debería haberla transferido a uso indebido de artefactos mugles. Sí, eso le enseñaría a callarse. Maldito mar ese chico. Solo ha causado problemas. Desde que hizo estallar a su tía, solo ha causado problemas. Patrick Anderson se despertó temprano, como siempre. Se esforzaba por mantenerse en forma y salía a correr religiosamente todas las mañanas. Después de mojarse la cara, se puso rápidamente el chándal y salió, donde hizo algunos estiramientos. Estaba a punto de empezar a correr cuando, sorprendido, vio aparecer a un joven adolescente al final de la entrada de su casa. Hola, dijo el joven con acento británico. Disculpe la molestia, señor, pero tengo un pequeño problema y esperaba que pudiera ayudarme. Dijo Patrick, preguntándose cómo declinar cortésmente. No quería perder el tiempo. Después de todo, tenía una rutina que seguir. No tardará mucho, es solo que he estado cuidando la casa de al lado y parece que se ha ido la luz. Probablemente sea la caja de fusibles, pero no sé nada de electricidad. ¿Te quedadas en casa de los Carmichael? Ah, sí, olvidé que se iban de vacaciones, dijo Patrick. Sí, ya sabes cómo es. Solo estoy aquí para cuidar las plantas y todo eso. Mis padres son amigos suyos, así que, bueno, supongo que no podrías echar un vistazo. Claro, chico, claro. No hay problema. Probablemente solo sea la caja de fusibles, como dijiste. No hay problema en ayudar al chico, además, ser un buen vecino también es beneficioso. Nunca se sabe cuándo también uno podría necesitar ayuda, pensó Patrick mientras seguía al adolescente de al lado. El niño lo acompañó al interior de la casa, conduciéndolo hasta la caja de fusibles y señalándola con gesto de impotencia. Patrick negó con la cabeza. Los niños de hoy eran unos inútiles. Ninguno parecía saber nada. Se preguntó qué demonios les estarían enseñando en la escuela. Abrió la caja y miró los interruptores. Ningún fusible parecía haberse fundido. Se estaba girando hacia el niño para preguntarle si había otras cajas de fusibles cuando escuchó al niño murmurar algo, un destello arrepentido de luz roja llenó su visión y se desplomó inconsciente en el suelo. Tonks estaba eufórica. Justo cuando estaba a punto de rendirse, Dumbledore había intervenido. Por fin había encontrado una versión más pequeña de su rastreador que podía llevar consigo. Pronto encontraría a Harry. Incluso ahora, el rastreador indicaba que estaba a menos de 80 kilómetros al norte.
Volaba hacia él, desilusionada, en una escoba. Una vez lo suficientemente cerca, el rastreador la apuntaría directamente hacia él. Pronto la búsqueda terminaría. Pronto Harry Potter regresaría a Hogwarts sano y salvo, y entonces ella podría finalmente regresar a su trabajo. Aceleró y llevó la escoba a toda velocidad. Cuanto más llegue rápido, mejor. Oh, se despertó sobresaltado y se encontró sentado en una silla en la cocina de los Carmichael. El chico estaba sentado al otro lado de la mesa. Había otro chico, bajito, con la cara oculta por una sudadera naranja, jugando cerca de la estufa. ¿Qué pasaba? ¿Por qué se había desmayado? ¿Por qué no podía moverme? Sintió que debería estar más asustado por lo sucedido, pero por alguna razón estaba extrañamente tranquilo. Casi como si lo hubieran drogado. ¿Qué pasa? Preguntó. Bueno, supongo que debería empezar disculpándome, dijo el chico. Me temo que te traje aquí con engaños. No conozco bien a los Carmichael. Le pedí a mi amigo que buscara una casa donde los dueños no estuvieran. De acuerdo, dijo. Así que el chico había entrado en la casa de los Carmichael. ¿Qué importaba? Era realmente extraño cómo parecía no importarle ese tipo de cosas. Frunció el ceño. Algo le pasaba muy mal. ¿Me drogaste? Preguntó. Droga, no, nada de eso, te lo aseguro. Solo te di un hechizo calmante. No podía dejar que entraras en pánico después de todo, dijo el chico, con aspecto de estar realmente arrepentido de lo que hacía. ¿Qué demonios es un hechizo calmante? Bueno, ignóralo y trata de encontrar una salida a este lío. Bueno, ¿y entonces por qué estoy aquí? ¿Qué quieres de mí? Preguntó. Bueno, es una historia un poco larga, así que me centraré en lo principal. La cosa es que, bueno, la cosa es que, necesito tu ayuda con algo. Ayuda. ¿Por qué no puedo moverme, por cierto? Oh, no te preocupes por eso. Estarás bien en un rato, solo te acabo de dejar pegado a la silla. Ahora, como decía, necesito tu ayuda. Lo atascó en una silla, maldita sea. Bueno, el chico necesitaba ayuda. Qué forma tan extraña de pedir ayuda, pero qué demonios, supuso que no le quedaba más remedio que escucharlo. No es que pudiera hacer otra cosa ahora mismo. Alguien está intentando matarme y. ¿No deberías ir a la policía entonces? Interrumpió. Lo haría, pero no me creo. Creo que el ministro está trabajando para el hombre que intenta matarme para que la policía no me ayude. ¿El ministro? ¿Qué demonios era un ministro? ¿Una especie de sacerdote? Nunca había sido particularmente religioso, pero los ministros eran como sacerdotes, ¿no? ¿Por qué la policía estaría escuchando a un ministro? Básicamente, necesito esconderme. Necesito hacer algo para que nunca me encuentren, y la mejor manera de lograrlo es usar algo llamado el encantamiento Fidelius. ¿Qué es eso? Es un hechizo mágico, bueno, lo llaman talismán, pero en realidad es más bien un ritual. Ciertamente parece tener componentes muy similares a los rituales. Bueno, a este niño definitivamente le faltaba un par de sándwiches para un picnic. Pobrecito, más loco que un pastel de frutas. Probablemente era uno de esos Wiccans o algo así. Le habría dado pena si el lunático no lo hubiera secuestrado. Entonces, ¿crees que un poco de magia te mantendrá a salvo? Pues adelante, dijo. Sí, intentaría seguirle la corriente al chico, con tal de que eso lo ayudará a salir de allí. Bien, entonces solo necesito tu ayuda con este hechizo y luego podré dejarte seguir tu camino. Genial, el loco probablemente quería hacerle algún tipo de ritual satánico. Ya debería estar entrando en pánico. No, escucha, chico. De verdad que no necesitas mi ayuda. ¿Por qué no le dices a tu amiguito que venga para que te ayude? Seguro que se le da mucho mejor esto. Ojalá pudiera, señor, dijo el niño. El problema es que el libro que encontré sobre el ritual decía que el secreto debe estar escondido en un alma humana. No sé si funcionará con mi amigo. Él es, bueno, digamos que es un poco diferente. ¿Dentro de un alma humana? ¿Cómo vas a meter algo en mi alma? Dios mío, Dios mío. Lo sabía, el chico iba a abrirlo en canal y meterle algo dentro del cadáver. Luchó por liberarse de la silla. ¿Qué demonios lo sujetaba? ¿Lo habría pegado con pegamento instantáneo? Sin duda lo parecía. Con el rabillo del ojo vio al chico sacar un palo y murmurar algo. Segundos después, una sensación de paz absoluta lo invadió. Maldita sea, las drogas que le estaba dando al chico eran buenas, de verdad buenas. Ese palo debía de ser algún tipo de aerosol con un sedante. Por favor, señor, necesito que mantenga la calma.
Lo único que necesito es que memorice algo. ¿Quieres que memorice algo? ¿Qué? ¿Qué podría ser tan importante como para secuestrarme, drogarme y? Bien, entonces el encantamiento Fidelius se usa para ocultar secretos. Es un hechizo mágico que puede usarse para ocultar cualquier información. Por ejemplo, si el secreto fuera: los Carmichael viven en Baxter Drive, N24, ocultaría toda la casa. Podrías pasar por delante todos los días y no darte cuenta de que está ahí. ¿Entonces quieres esconder tu casa? No, quiero hacer algo mucho más efectivo. En serio, usa el encantamiento para ocultar una casa. Parece tan común. Creo que podrías hacer prácticamente lo mismo con un encantamiento de no fijarme. Además, si lo hago, me quedo atrapada en esa casa. No, lo que quiero es ocultarme. Entonces, ¿este feed, lo que sea, te hace invisible? Preguntó. No, no lo creo. Sin embargo, debería evitar que cualquiera que me busque me encuentre. Si funciona correctamente, debe olvidar que existe. Y lo único que necesito es alguien que guarde mis secretos. Ahí es donde entras tú. El libro recomendaba buscar a alguien en quien confiar plenamente, pero no tengo a nadie a quien confiar esto. Así que pensé, ¿y si el propio guardián no pudiera recordar el secreto una vez oculta en su alma? ¿No sería eso imposible descifrar al Fidelius? Podría usar a cualquiera como mi guardián. En fin, así que me gustaría que leyeras y memorizaras lo que está escrito en este papel. Bueno, podía hacerlo. Leyó lo que estaba escrito en el papel. No tenía mucho sentido, pero bueno, el chico estaba loco. Bueno, ¿lo has memorizado? ¿Podrías repetírmelo, por favor? Repitió la frase una y otra vez. Finalmente, el niño quedó satisfecho. De acuerdo. Solo necesito terminar el hechizo. Primero, guardamos el secreto dentro del círculo ritual. El chico colocó el papel que acababa de memorizar dentro de un círculo dibujado en la mesa de la cocina. Qué extraño que no se hubiera dado cuenta antes. Entonces solo tengo que lanzar el encantamiento Y. El chico empezó a agitar su bastón, murmurando tonterías, antes de finalmente girarlo con un gesto y apuntarlo. Se sobresaltó un poco cuando el papel se subió y desapareció. ¿Qué demonios? Bueno, qué buen truco. Seguro que sabía actuar en fiestas. Ay, ay, Dios mío, eso sí que me dejó sin fuerzas, dijo el niño mientras se desplomaba en una silla. Rayos, estoy agotado, me pregunto si funcionó. A ver, me llamo. Me llamo. Vaya, ya ni siquiera sé cómo me llamo. Toby, ¿sabes cómo me llamo? El niño sonreía con locura. Parecía muy satisfecho de sí mismo. Toby no sabe cómo se llama el amo, murmuró el chico de la sudadera naranja. Parecía estar muy estresado. Toby, ¿qué hace Toby aquí? Debería estar trabajando, ¿podrías repetir lo que te hice memorizar? Preguntó el niño. Claro, claro. Harry James Potter, el hijo de Lily y James Potter, sobrevivió a la maldición asesina cuando era niño y es conocido como el niño que vivió. Toby, ¿sabes quién soy ahora? Sí, Toby ahora lo recuerda, Harry Potter es un gran mago, chilló el tipo con la sudadera naranja mientras saltaba arriba y abajo. ¿Mago? ¿Qué demonios? Estos dos niños estaban completamente locos. Excelente, solo una última cosa, señor, y lo dejo ir. ¿Podría escribir esa frase de su puño y letra? Aquí tiene un bolígrafo y papel. Le voy a liberar la mano, ¿de acuerdo? De repente, su mano quedó libre. ¿Podría estrangular al niño? No, estaba demasiado lejos. Bueno, escribe lo que el niño quiere y espera que no se acabe. Gracias, dijo el niño mientras doblaba cuidadosamente el trozo de papel y lo guardaba en su billetera. Ahora voy a hacerte dormir de nuevo un ratito. Cuando te despiertes, no recordarás nada de esto. Aún así, quiero darte las gracias. Me has ayudado muchísimo y siento mucho lo que te he hecho pasar. Sí, chaval, sí, ya verás. Como si fuera a olvidarlo. Iba a hacer que arrestaran al chaval y lo mandaran a un psiquiátrico en cuanto saliera libre. ¿Qué demonios? El chaval estaba agitando su bastón otra vez, ¿y qué era eso rojo? Oh 00. Patrick Anderson se despertó sobresaltado. Maldita sea, se había quedado dormido. ¿Por qué no lo había despertado el despertador? Salió de la cama con un grudido. Tendría que saltarse su trote matutino si quería llegar a tiempo al trabajo. ¿Por qué demonios dormía en calzoncillos? Juraría que llevaba pijama anoche. Vaya, se lo habrá quitado en la noche. Olvídalo, no importa. Necesito una ducha rápida e irme al trabajo. Mar maldita. Iba a llegar tarde si no se daba prisa.
Oh 00. Tonks aterrizó su escoba. Frunció el ceño al ver el rastreador enganchado al mango. El maldito trasto había dejado de funcionar de repente. Los diales giraban al azar. Mar maldita. ¿Por qué tenía que pasar esto ahora? Justo cuando habían estado tan cerca. Ahora, ¿cómo se suponía que iba a encontrar? ¿Qué demonios? Remus Lupin aterrizó su escoba junto a ella. ¿Qué pasó? ¿Por qué te detuviste? Preguntó. El maldito rastreador, dejó de funcionar, pero, Remus, ¿qué hacemos aquí? Preguntó. ¿Qué quieres decir? Estamos buscando al niño que sobrevivió. Respondió. Sí, pero ¿quién es? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, no recuerdo nada de él, Tonks, no seas tonta, buscamos a. Buscamos a. Su nombre es, Remus dejó de hablar. Parecía completamente atónito. Exactamente, quiero decir, estamos aquí buscando al niño que vivió, pero ni siquiera sé qué aspecto tiene ni cómo se llama. ¿Qué demonios pasaron? Pero, juraría que sabíamos, algo anda mal, algo anda muy, muy mal. Vamos, tenemos que volver a Escocia, tenemos que encontrar a Dumbledore. Line. Sirius Black se despertó de su siesta sintiéndose bastante extraño. Tuve la extraña sensación de que estaba olvidando algo importantísimo. ¿Qué podría ser? Se preguntó. La extraña sensación persistió mientras se dirigía a la cocina a preparar una taza de té. Podría haberle pedido a Creature que lo hiciera, pero odiaba estar cerca de ese pequeño cabrón malvado. Con un movimiento de varita, vertió agua en una tetera, donde al instante empezó a hervir antes de asentarse a fuego lento. Rebuscó el té en los cajones hasta que finalmente encontró un bote al fondo de uno de los armarios. Frunció el ceño al abrirlo y miró las hojas negras. El problema era que había variedades de té mágico tan potentes que una sola hoja era más que suficiente para preparar una tetera entera. Si este era uno de ellos, agregar demasiadas hojas podría acabar en el peligroso estado de ser Knur. Aún así, esto no parecía una de esas mezclas. Parecía más bien una mezcla CTC bastante común. Al menos eso esperaba. ¿Cuánto té debía añadir a la tetera? No tenía ni idea, pero supuso que una cucharadita bastaría, siempre que no fuera una de esas mezclas especiales. Echó una cucharadita de hojas de té en la tetera y esperó. La dejaría reposar un par de minutos. Intentar apresurar ese paso con magia, al menos para él, siempre resultaba en un té de sabor realmente repugnante. Miró a lo lejos mientras esperaba su té. Sus dedos tamborileaban sin cesar sobre la mesa. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué se sintió tan extraño? Sirvió el té en una taza, añadió una pizca de leche y azúcar y dio un sorbo tentativamente. Horrible. Verdaderamente horrible. Reprimió las ganas de enjuagarse la boca y, en cambio, dio otro sorbo. Se tapó la cabeza con las manos y suspiró profundamente. Merlín, odiaba estar de vuelta en Inglaterra, odiaba esta casa oscura y lúgubre con todos sus recuerdos desagradables. ¿Por qué había vuelto? Se quedó paralizado, conmocionado, total y completamente. La pregunta parecía resonar en su mente. ¿Por qué había regresado? No tenía ninguna razón para volver a Inglaterra. No tenía familia, ni siquiera una estrecha relación con Andrómeda, y ella y Mimadora eran las únicas parientes a las que se atrevía a reconocer como tales. Había sido abandonado por todos sus amigos y por quienes había luchado y sufrido. Ninguno de ellos había cuestionado su encarcelamiento en Azkaban. Lo habían enviado al lugar que era la personificación misma del infierno en la tierra y nadie había dicho nada. 12 años en el infierno y ni uno solo de sus supuestos amigos había protestado ni siquiera lo había cuestionado. ¿Por qué volvería allí? Había estado relativamente feliz y en paz escondido en las islas. ¿Qué podría haber cambiado eso? Solo recordaba la sensación de que alguien lo necesitaba. Alguien importante para él había estado en apuros y había regresado para ayudarlo. Pero, no había nadie así en su vida. Nadie por quien sintiera lo mismo. Ni siquiera Remus, no habría vuelto por Remus Lupin. No después de Azkaban. Un terror absoluto lo invadió. Un miedo absoluto y absoluto llenó cada fibra de su cuerpo. Alguien le había hecho algo. ¿Le habrían echado bajo la maldición Imperius? ¿Qué otra explicación podría haber dado a su regreso a Inglaterra? ¿Por qué haría alguien eso? ¿Para qué lo necesitarían en Inglaterra? ¿Su casa? No, eso sin duda no era razón suficiente. Dumbledore no lo habría puesto bajo el Imperio solo para que pudiera usar su casa como sede de la Orden. ¿O sí? Tomó una decisión precipitada.
No se quedaría esperando a descubrir por qué lo habían obligado a regresar a Inglaterra. No, por alguna razón, la maldición Imperius o lo que fuera que le hubieran hecho ya no lo afectaba y tenía que aprovecharlo. No se quedaría esperando a que se diera cuenta. Se iría de inmediato. Pero antes de irse, les haríamos recordarlo. Les gastaría una última broma a todos. Maldecirían el día en que decidieron contrariar a Sirius Black. Creature, llamado y con un pop apareció su elfo doméstico retorcido. El amo inmundo llama a Creature. ¿Qué es inmundo? Cállate Creature, espetó Sirius y la boca de Creature se cerró de golpe ante lo que fuera que estaba a punto de decir. Escúchame bien, dijo Sirius. He decidido irme. Una vez que lo haga, quiero que cierres la casa. Que nadie entre. Bloquea por completo las barreras. Demonios, haz lo que quieras para mantener a la gente fuera. De hecho, si llega el peor de los casos y no puedes mantener a la gente fuera, quiero que lleves todos los objetos de valor al sótano. Luego quiero que demueles la casa destruyendo todas las columnas de soporte. Que me aspen si dejo que sigan usando mi casa. Creature puede mantener a raya a los desagradables sangre sucia y traidores a la sangre. Oh, la señora estará muy contenta de que los magos inmundos ya no usen la casa. De acuerdo, pero si terminas demoliendo la casa, puedes venir a buscarme. Hasta entonces, quédate aquí y asegúrate de que nadie entre. Sirius estaba bastante satisfecho de sí mismo. Que Dumbledore corriera y organizara otro cuartel general. Pero esa no era la broma que tenía en mente. No, su broma estaría dirigida a ambos bandos de esta estúpida guerra. Así que Dumbledore pensó que Voldemort buscaba algo en el ministerio. Bueno, este mago haría una parada en el ministerio antes de partir hacia las islas. Era hora de demostrarles lo que un verdadero merodeador podía hacer. Oh 00. Hermione Granger estaba en la biblioteca, como siempre a esa hora. Estaba consultando hechizos de defensa, pues una vez más tenían una profesora terriblemente incompetente para defensa contra las artes oscuras. Esta se llevó la palma. Umbridge era una mujer vil y despreciable que se negaba a enseñarles nada. Sentarse a leer tu maldito libro de texto inútil en clase. ¿A eso le llamas enseñar? ¿Cómo demonios se suponía que iba a aprobar su búho de defensa contra las artes oscuras sin ninguna práctica? Apostaba a que los malditos sangre pura como Malfoy recibían entrenamiento adicional. Demonios, probablemente recibieron muchísimo entrenamiento durante el verano. Recordaba perfectamente cómo Draco Malfoy había logrado conjurar una serpiente durante aquel club de duelo que Lockhart había organizado. Nunca les habían enseñado algo así en defensa contra las artes oscuras. Entonces, ¿cómo pudo Malfoy haberlo hecho a menos que estuviera recibiendo entrenamiento durante los veranos? Si Harry estuviera allí. Seguramente podría hacer algo. Seguramente, una oleada de mareo la invadió de repente. Parpadeó lentamente, confundida, repentinamente desconcertada y sumida en una sensación de total confusión. ¿En qué estaba pensando? Frunció el ceño. No era propio de ella perder el hilo de sus pensamientos de esa manera. ¿Qué había sido ella? Ah, sí, como no había absolutamente nadie que velara por los intereses de los estudiantes nacidos de Muggles como ella. Dumbledore había fracasado una vez más al no proporcionar un profesor adecuado y sin formación en defensa. Los nacidos de Muggles eran presa fácil para todos los malditos mortífagos. Si Voldemort regresaba, y según el anuncio de Dumbledore al final del trimestre del año pasado, efectivamente había regresado, iba a ser una masacre sangrienta. De repente, sintió una creciente sensación de pánico. Dios mío. ¿Por qué había regresado a Hogwarts? ¿En serio, qué la retenía allí? Aquí, siendo una estudiante nacida de Muggles, era el objetivo de todos los mortífagos jóvenes que le guardaban rencor. Malfoy, por ejemplo, la había estado buscando desde primer año, y todos sabían que su padre había sido mortífago. ¿Y cómo había reaccionado el personal? Pues, lo habían nombrado prefecto, por supuesto. La maldita estupidez, el nivel de incompetencia por parte del personal, para dejar que alguien tan absolutamente vil, sintió ganas de gritar de rabia. Si hubiera estado en cualquier otro lugar que no fuera la biblioteca, sin duda habría gritado. ¿Por qué? ¿Por qué había regresado a Hogwarts este año? Incluso alguien con una fracción de su coeficiente intelectual podría intuir que se avecinaban problemas. El mundo mágico estaba al borde de otra guerra. ¿Por qué se quedaba allí para eso? Una parte de ella deseaba que sus padres hubieran echado a McGonagall a patadas cuando apareció por primera vez en su puerta parloteando sobre magia, brujas y griega. Ni una sola vez había mencionado la discriminación contra los nacidos de Muggles.
Ni una sola palabra sobre trolls, basiliscos, dementores, magos que se ocultaban como ratas o malditos señores oscuros capaces de resucitar y anunciar su regreso asesinando a apuestos e inocentes Hufflepuffs. No había palabras, la verdad. Era una excelente jefa de casa. Convierte una tortuga en una tetera, ¿por qué no? Eso te mantendrá a salvo de gente como Voldemort. Necesitaba escribirles una carta a sus padres. No debería ser tan difícil convencerlos. Solo tenía que mostrarles cualquiera de los libros que hablaban sobre la última guerra y decirles que otra estaba a punto de comenzar. Sí, era hora de considerar otras opciones. Después de todo, nada la retenía en Hogwarts. A decir verdad, con profesores como Snape, Vince, Trelawney, Umbridge y sí, incluso Hagrid, por muy amable que fuera personalmente, el hombre era un poco ridículo como profesor. No debería ser difícil encontrar una escuela mágica mejor que Hogwarts. Albus Dumbledore no podía creer la situación en la que se encontraba. ¿Cómo había podido pasar esto? ¿Cómo era posible que nadie recordara nada del niño que vivió? ¿Qué pudo haber causado un giro de acontecimientos tan devastador? La Orden del Fénix se reunía en su despacho de Hogwarts, ya que, por alguna razón, no habían podido entrar en Grimmauld Place. Sin embargo, no tenía tiempo para preocuparse por Sirius Black. Ya hablaría de él más tarde. Por ahora, era imperativo concentrarse en comprender exactamente qué había sucedido. Hablando de Grimmauld Place, quizás fue eso. Quizás, sí, eso explicaría exactamente lo que había sucedido. ¿Podría ser que el niño que vivió haya logrado ocultar su identidad bajo el encantamiento Fidelius? Preguntó. Se produjo un silencio atónito mientras la gente en la sala digería sus palabras. ¿Es eso siquiera posible? Preguntó Moody. Filius, ¿qué piensas? Le preguntó Dumbledore al pequeño profesor de encantamientos. Sería inusual, dijo el profesor Flitwick, pero es posible que haya hecho precisamente eso. Sin duda, eso explicaría por qué ninguno de nosotros recuerda ningún detalle sobre el niño que vivió. El cuartel general de la Orden, por ejemplo, era bien conocido por los antiguos miembros de la familia propietaria. Sin embargo, ninguno de ellos podría siquiera verlo ni recordar dónde existía después de que lo colocaran bajo el encantamiento Fidelius. ¿Y qué me estás contando? Preguntó Moody. ¿Es el niño que vivió invisible para cualquiera que no sea cómplice de su secreto? Eso dependería de a qué se refiere el encantamiento, creo. Cuando lanzamos el encantamiento en el cuartel general, el secreto estaba ligado a la ubicación. La redacción podría haber estado relacionada con el hecho de que el cuartel general era, de hecho, el cuartel general. Eso simplemente habría impedido que alguien revelara qué edificio se usaba como cuartel general de la Orden. Sin embargo, la intención del mago era ocultar el edificio, por lo que nadie que no sea cómplice del secreto puede siquiera percibirlo. Sin embargo, no creo que nadie se hiciera invisible para siempre. No entiendo cómo alguien podría vivir así. No, en este caso, diría que la intención de quien lanzó el encantamiento era simplemente ocultar quién es el niño que vivió, dijo Dumbledore. ¿Cómo es que recordamos entonces que existe un niño que vivió? Preguntó de Palus Digle. ¿No debería haberlo ocultado también el Fidelius? Como dije, podría ser la intención del mago ocultar solo su propia identidad y que es quien es. Por otro lado, quizás, el mago pretendía ocultar su propia existencia, pero, por lo que sé, el niño que vivió es muy famoso. Eso no ha cambiado. Así que quizás el mago no tenía el poder suficiente para borrar todo recuerdo de su existencia. Sin embargo, el encantamiento logró ocultar la verdadera identidad del niño que vivió. Me atrevería a decir que los más afectados serían quienes consideraban al niño simplemente, bueno, quienes no lo consideraban como el niño que vivió serían los más afectados. Bien, da igual, ¿cómo lo rompemos? Preguntó Tonks. Todavía estaba cansada y de mal humor por el largo viaje en traslador internacional. El Fidelius nunca se ha roto a menos que el guardián secreto lo haya permitido. Nadie ha roto el amuleto sin la cooperación del guardián secreto, dijo el profesor Flitwick. Entonces, ¿qué? ¿Qué opción nos queda? ¿Cómo encontramos al niño que vivió? Preguntó Tonks. Y ya puestos, ¿deberíamos siquiera molestarnos? ¿No deberíamos concentrarnos en quién tú sabes? ¿A quién le importa el niño que vivió? Dijo Moody. Es decir, si no podemos encontrarlo, quien tú sabes tampoco. Así que, sea quien sea, debería estar a salvo. ¿Por qué no nos olvidamos de él y nos concentramos en el verdadero problema? Voldemort.
Y con eso, los miembros de la orden iniciaron una discusión ruidosa y estridente que duraría horas. Dumbledore finalmente se exasperó con tanta discusión y dio por terminada la reunión. Ninguno tenía nada interesante que decir, después de todo. Tampoco sabían la verdadera razón por la que era absolutamente imperativo encontrar al niño que vivió. Ahora estaba hundido hasta las rodillas en periódicos y discos, intentando encontrar pistas sobre el niño que vivió. Por desgracia para él, el hechizo estaba funcionando a la perfección. Había muchísimas referencias al niño que vivió. Había muchos artículos que lo mencionaban, pero donde debería haber habido un nombre o incluso una simple descripción, esa información estaba oculta. No sabía si toda esa información había sido borrada de los papeles o si era solo el hechizo, lo que le impedía leerla, aunque debería haber estado justo delante de él. Incluso su rastreador, todos los encantamientos de diagnóstico que había probado indicaban que funcionaba a la perfección. Sin embargo, a sus ojos, los diales giraban al azar. Era evidente que el Fidelius impediría que alguien percibiera información que pudiera ayudar a encontrar al niño. Quizás debería abordar ese problema desde otra perspectiva. Un enfoque indirecto podría funcionar mejor. ¿Qué sabía exactamente acerca del niño que vivió? Sabía la fecha aproximada de nacimiento del niño. Por suerte, aún recordaba la profecía. Sin embargo, no recordaba quiénes eran sus padres. El único niño que conocía que cumplía con los criterios mencionados en la profecía era Neville Longbottom. Por desgracia, sabía que Neville no era el indicado. No, estaba absolutamente seguro de que Neville Longbottom no era el niño que vivió. Entonces, ¿qué quedaba? Él solía ser estudiante aquí. Eso seguía estando claro. Se suponía que debía haber regresado a Hogwarts, pero no se había presentado este trimestre. Revisar las listas de estudiantes había sido inútil. No había ningún estudiante en las listas cuya ubicación desconociera. Sin embargo, había algunas inconsistencias en los registros. Por ejemplo, había una nota sobre la selección de los estudiantes del año en que supuestamente se había seleccionado al niño que vivió. La nota aún indicaba que 5 niños fueron seleccionados para Gryffindor, aunque los registros oficiales solo incluían 4 nombres. Así que era un Gryffindor. ¿Qué más podía deducir del niño que vivió? Había artículos periodísticos que hablaban de su participación en el torneo de los 3 magos. No recordaba a un cuarto participante. Ni siquiera su pensadero le había servido allí, pero, tenía registros que decían que 4 dragones habían sido transportados a Hogwarts para la primera prueba. De igual forma, tenía registros de 4 rehenes para la segunda prueba. Un momento, 4 rehenes. Los rehenes habrían sido personas cercanas a los competidores. ¿Dónde estaba esa lista? Sí, aquí estaba. La señorita Chan y la señorita Granger eran los rehenes de Diggory y Krum. Fueron elegidas porque habían sido las parejas del campeón para el baile de Navidad. La hermana de la señorita Delacour había sido elegida como su rehén. Lo que dejaba a Ron Weasley como rehén del niño que vivió, y 2 de los otros campeones tenían a sus parejas del baile como rehenes. Obviamente, el niño que vivió había sido muy cercano al señor Weasley. Tendría que hablar con él. Le envió un mensaje a la profesora McGonagall pidiéndole que lo enviara a su oficina. 15 minutos después, llamaron a su puerta. Pasen, pasen, gritó. Gracias por venir, señor Weasley. Esperaba que pudiera ayudarme con un problema que tenemos. Por supuesto, profesor, dijo Ron Weasley. Estaba un poco nervioso. Nunca lo habían llamado al despacho del director. Ahora, muchacho, la cosa es que, bueno, supongo que no recuerdas nada acerca del niño que vivió, preguntó Dumbledore. Dijo Ron, con una mirada de absoluto desconcierto en su rostro. No, claro que no. Te lo explicaré más tarde, si quieres. Sin embargo, quizá tengas información que pueda ayudarme. No puedo dejar de recalcarte lo importante que es esto. Es un asunto un poco delicado, pero te lo imploro, necesito que seas completamente sincero conmigo. ¿Crees que puedes hacerlo? Preguntó Dumbledore. Claro, supongo, respondió Ron. Excelente, excelente, sin más preámbulos. Mi querido muchacho, me temo que necesito que me digas exactamente qué es lo que encuentras atractivo en un chico. ¿Qué? ¿En un niño? Preguntó Ron. No estoy seguro de a qué se refiere, profesor. Bueno, mi querido muchacho, aunque estoy seguro de que ya no lo recuerdas, hay pruebas de que alguna vez fuiste muy cercano al niño que vivió. Dicho esto, si pudieras decirme qué tipo de chico te gusta.
Ya sabes, el tipo de rasgos que encontrarías atractivos en un novio. Así, al menos, podríamos tener una descripción física aproximada del niño que vivió. Seguramente encajaría con el tipo de persona que te atrae. Ron miró fijamente a su director. ¿De qué demonios hablaba? Novio. ¿Quería decir eso? No, no. No podía. Maldita sea, sí que lo decía en serio, sí, sí que lo decía en serio. No soy un maldito marica. Gritó el niño. Sus orejas y su cara se estaban poniendo más rojas que su pelo. ¡Ay, Dios mío! Pensó Dumbledore. El pobre chico parecía ser de esos que se sentían incómodos con su orientación. Aún así, estaba convencida de que tenía razón. Mientras esperaba a que el chico llegara a su despacho, echó un vistazo rápido a sus recuerdos del baile en su pensadero. Si bien era cierto que Ron Weasley había acompañado a una chica, una de las gemelas Patel, al baile, el chico no había mostrado el más mínimo interés en ella. Incluso Dumbledore podía ver que la chica era objetivamente bastante atractiva. La mayoría de los adolescentes se habrían lanzado a por ella. Entonces, ¿qué otra explicación podía haber? Solo tendría que convencer al chico de que confesara. Vamos, querido muchacho. No hay de qué avergonzarse. He conocido a muchos magos absolutamente espléndidos de persuasión. Lo entiendo perfectamente, a tu edad, bueno, a muchos magos no les resulta cómodo revelar su verdadera naturaleza, aunque serían mucho más felices si simplemente aceptaran quiénes son. Aún así, como dije, comprendo completamente tu reticencia. No te preocupes, será extremadamente discreto. Nadie sabe de tus preferencias por mí, dijo Dumbledore, con los ojos brillantes mirando al chico. Ron miró a Dumbledore con horror e incredulidad. Movía la boca una y otra vez, pero no salía absolutamente nada. Oh 00, el grito de guerra que Dumbledore finalmente recibiría de Molly Weasley, después de que ella se enterara de su interrogatorio a su hijo, le habría destrozado los tímpanos si no hubiera logrado silenciarlo en el último momento. Linelin. Voldemort se encontró en un estado lamentable. Estaba convencido de que, de alguna manera, alguien había entrado en la casa de los Malfoy, que la usaba como base de operaciones, y había logrado olvidarlo. Había interrogado a fondo a todos sus secuencias. La mitad de ellos incluso temblaban por las secuelas de su uso, bastante liberal, de la maldición Cruciatus, pero no había descubierto nada. Todos sus mortífagos parecían haber sido olvidados también. Ninguno recordaba el más mínimo detalle sobre el chico que sobrevivió. ¿Cómo? ¿Cómo lo habían hecho? ¿Quién habría tenido la habilidad y el poder de irrumpir en la mansión Malfoy y borrarlos a todos? ¿Por qué lo harían? Si sus enemigos tenían el poder de alcanzarlo, ¿por qué no lo habían matado o ni siquiera lo habían intentado? Era desconcertante. Se sintió extraño. Durante mucho tiempo, había estado obsesionado con su venganza contra el responsable de su anterior y caída ahora no recordaba absolutamente nada de él. Ni siquiera recordaba cómo había sido derrotado hacía tantos años. Solo quedaban fragmentos. Pettigrew fue quien lo condujo hasta el chico. Lo recordaba. Recordaba una casa, pero no recordaba de quién era. Tampoco recordaba la batalla, pues seguramente había habido una. ¿De qué otra manera habría sido derrotado? ¿De qué otra manera se habría visto obligado a pasar todos esos años vagando por la tierra como un espectro? Luego regresó y usamos la sangre del niño en el ritual para resucitarse. ¿Cómo era posible que no recordara a alguien cuya sangre ya formaba parte de su cuerpo? ¿Cómo? Tendría que reforzar las barreras que rodeaban la mansión Malfoy. Por otro lado, sí, sería mucho mejor encontrar un nuevo lugar desde el que operar. Alguien ya había logrado llegar hasta él. No, este lugar ya no era seguro. Necesitaba encontrar una fortaleza más segura y mejor protegida. ¿Dónde estaba su espía? ¿Dónde estaba Snape? Ya debería haber informado. Era la última oportunidad que le daría. Si no tenía información sobre este asunto, no se iría de la mansión Malfoy, al menos no con vida. ¿Dónde estaba? Ah, ahí estaba. Se tomó su tiempo. Su mano se presionó contra su varita. Más le valía a Snape tener alguna información útil, o si no, media hora después, Voldemort observaba con furia a Snape, que se alejaba rápidamente, mientras salía corriendo de la habitación, con su túnica negra ondeando tras él. Voldemort soltó la varita, que le dolía. Había estado muy tentado de descargar sus frustraciones con Snape, pero el muy grasiento había conseguido darle información. Lo dejaría vivir por ahora, pero en cuanto ya no lo necesitara, maldita sea, así que el niño que vivía había logrado ocultar su identidad bajo el encantamiento Fidelio.
Eso sí que era inesperado. No recordaba exactamente cuándo había sucedido, pero recordaba vagamente haberlo encontrado una vez. Recordaba ni siquiera haber podido ver la casa que había ocultado el encantamiento hasta que el guardián del secreto le reveló el secreto. ¿Había sido la misma casa a la que Pettigrew lo había llevado? ¿Por qué no registraba los detalles? ¿Y si? ¿Y si el niño que vivió fuera invisible de la misma manera? Podría estar en cualquier lugar. Maldita sea, podría ser cualquiera. Podría acercarse a él en la calle y nadie de su gente podría verlo. Lo primero que sabrían sería cuando les lloviera la sangre de su cabeza explosiva. Pronto tendría que preparar otra fortaleza. No podía quedar expuesto así. Si el chico supiera dónde estaba, no, el maldito chico, podría sorprenderlo en cualquier momento. Tenía que protegerse. Voldemort seguía paseándose por la habitación, mirando con miedo los rincones mientras caminaba. Más protecciones. Eso era lo que necesitaba. Muchas más protecciones. Harry Potter necesitaba un nombre nuevo. Inicialmente había planeado simplemente cambiar su apellido, pero descubrió que el encantamiento Fidelius ni siquiera le permitía presentarse como Harry. Así que allí estaba, encerrado en otra casa cuyos dueños se habían ido de vacaciones, intentando encontrar un nombre medianamente decente. Ya tenía una larga lista escrita en el papel que tenía delante, pero no estaba contento con ninguna. Golpeaba el bolígrafo a un ritmo entrecortado mientras miraba a su alrededor, sin fijarse demasiado en su entorno, por lujoso que fuera. Aunque aún tenía dinero de sobra para pagar habitaciones de motel, le había resultado más fácil que Dobby encontrara una casa donde los dueños estuvieran de vacaciones. Así no tenía que lidiar con ningún empleado de motel ni responder a preguntas sobre por qué un joven como él viajaba solo. Dobby era bastante bueno encontrando casas vacías temporalmente y, por alguna razón, parecía encontrar muchas casas de playa. La que Harry se alojaba en ese momento estaba en Malibú y era extremadamente cómoda. Había algunos amuletos de no me mires por toda la propiedad y ni siquiera tenía que preocuparse por los vecinos. Barry. Barry Topper. Cotter. Barry Trotter. Barry Allen. Pensó. No, Barry, no me parece bien. Larry, no, Larry me recuerda a los vecinos de arriba, por alguna razón. Parry, Perry, White. Perry Mason. Maldita sea. Encontrar un buen nombre es dificilísimo. Tal vez debería simplemente usar algo como John Smith o eso sonó demasiado como un alias. Quizás podría imitar a Voldemort y crear algún tipo de anagrama. ¿Qué tipo de anagrama podría formar parte de Harry Potter? Atiporrer. Fiesta R más caliente. Parry más caliente. Ratty Roper. Dios mío, ¿qué le pasaba? ¿Andrajoso? ¿En serio? Quizás el aislamiento lo estaba afectando. Bueno, empezaría a salir más cuando aclarara su identidad. Necesitaba un nombre para presentarse. Una vez que lo tuviera, iría a Disneylandia. Sí, primero Disneylandia, luego Universal y SeaWorld y todo lo que pudiera. Pero, primero lo primero, necesitaba un nombre y la documentación que lo demostrara. A su edad, solo necesitaba un certificado de nacimiento y algunos registros escolares. Ambos eran fáciles de falsificar con magia. Introducirlos en el sistema no fue tarea fácil, pero creía que aún era bastante factible. Harry había pasado varias semanas cubierto por su capa de invisibilidad, merodeando por oficinas de registro del condado, hospitales y escuelas, y sabía que era perfectamente capaz de colarse en las oficinas pertinentes y colocar sus registros falsos. Al menos las versiones en papel eran fáciles. Harry ya había conjurado copias de antiguos certificados de nacimiento y registros escolares que había rescatado de varios archivadores. Crear copias era facilísimo si conocías algunos hechizos. Con encantos de duplicación y un poco de transfiguración, tenía un juego completo de registros en papel, listos para que le insertaran su nuevo nombre. Los registros informáticos se volverán más difíciles. Harry, tras haber pasado los últimos años en una escuela donde no había ni un solo aparato electrónico que funcionara, no sabía absolutamente nada de ordenadores. Incluso su antigua escuela Muggle apenas había cubierto lo básico con ellos y había olvidado casi todo lo que había aprendido entonces. Aún así, fisgoneando en las oficinas gubernamentales, había conseguido aprender algunas cosas. Descubrió que había un administrador de EB que gestionaba los registros informáticos. Así que, al menos en teoría, este administrador de EB podría introducir los datos en los ordenadores. La pregunta era, ¿cómo conseguir que este administrador de EB lo hiciera?
La maldición imperiosa habría sido la opción obvia, y aunque Harry la había visto demostrada el año anterior por el falso Moody, no se sintió cómodo ejecutando algo clasificado como una maldición imperdonable. No, no lo haría a menos que se le agotaran las demás opciones. Ahora mismo, la mejor opción parecía ser un encantamiento de compulsión. En teoría, estos podrían obligar a una persona a realizar una acción específica y también podrían preconjurarse sobre objetos. También le resultaban algo desconfiados. Aunque no se consideraban imperdonables, parecían tener casi el mismo efecto que una maldición Imperius. Aún así, en ese momento parecía ser la única opción disponible. Así que todo lo que Harry tenía que hacer era crear una nota, por ejemplo, con sus datos de nacimientos falsos y su nuevo nombre, y hechizarla con el encantamiento de compulsión antes de dejarla en el escritorio del DB. Así, podía conseguir que el DB escribiera sus datos de nacimiento con el nombre correcto sin pensarlo dos veces. Los encantamientos de compulsión no eran tan difíciles de lanzar. Harry ya sabía cómo hacerlo correctamente y lo había probado con una nota inocua a un mugle desprevenido que le hizo lavar el coche mucho más a fondo de lo necesario. Así que todo estaba más o menos listo, solo necesitaba un nombre, maldito. En realidad, necesitaba dos nombres. Uno para él y otro para Dobby. No se habría molestado en buscarle una identidad a Dobby, salvo por el hecho de que alguien de su edad necesitaba un tutor legal. Probablemente podría falsificar algunos registros de su emancipación, pero aún tendría que lidiar con problemas como que los caseros no estuvieran dispuestos a alquilar apartamentos a adolescentes de 15 años. No, sería más fácil si Dobby tuviera la identidad de un hombre mayor, probablemente alguien que pudiera ser el padre de Harry. Así, a servicios sociales nunca se le ocurriría preguntar por el chico de 15 años que vivía solo. No, solo verían a un padre soltero y a su hijo. Incluso había conseguido una pulsera con un amuleto de glamour en una de las muchas tiendas de magia que había por todo Estados Unidos. Dobby solo tenía que ponerse en el brazo y, listo. Todos veían a un hombre de mediana edad. ¿Qué demonios? Incluso empezaría a sonar como un hombre de mediana edad, aunque con una forma de hablar bastante peculiar y tendencia a referirse a sí mismo en tercera persona. El único problema real de necesitar una identidad adulta para Dobby era que también tendría que crear registros fiscales falsos. Aún así, eso tampoco debería ser muy difícil. Una vez que tenga los certificados de nacimiento, los registros fiscales no deben ser mucho más difíciles. Solo otra oficina gubernamental a la que acceder, y eso era ridículamente fácil si poseías una capa de invisibilidad y conocías el encantamiento para desbloquearlos. Los registros bancarios probablemente serían más difíciles, pero con un poco de suerte no los necesitaría. Una vez que aclarara su identidad, se matricularía en uno de los institutos locales. En ese momento, no tenía la menor intención de volver al mundo mágico, así que recibir una educación mugle de verdad sin duda le vendría mucho mejor. Un completo juego de expedientes académicos y transcripciones falsas también estaba listo, esperando a que se insertara su nombre. Con ellos, debería ser fácil ingresar en uno de los institutos locales como estudiante de intercambio. Solo necesitaba ese nombre. Le gritó a Dobby, que estaba ocupado acicalando a Edward. Oye, Dobby, ¿podrías dejar de molestar a Edward? No creo que necesite que le pulan tanto las garras. Quería preguntarte cuál te gustaría que fuera tu nombre falso. ¿Qué tal algo como Doberto llámame Dobby el Fuzzine? ¿Podríamos ser italianos? No, sí, supongo que no, el Fuzzine suena a que podría ser algún tipo de pasta. Quizás Dobby podría ser un apellido. Algo como, Dobbins. ¿Qué te parece? Tú podrías ser Bob Dobbins y yo Jim Dobbins, ¿qué te parece? Uno de los eventos decisivos en la historia del mundo mágico británico comenzó de forma bastante sencilla. Comenzó con una conversación sencilla. Una conversación que una joven bruja llamada Lavender Brown tuvo con una de las chicas que compartían su dormitorio. Lavender había entrado en el dormitorio para dejar sus libros después de terminar las clases, y se sorprendió al ver a Hermione Granger con aspecto perdido y desconsolado en su cama. Lavender, aunque nunca había sido muy cercana a Hermione, no era de las que dejaban sola a alguien que parecía tan alterada. Los demás en la escuela podrían haberla llamado chismosa o desdeñosa con su inteligencia, pero nadie la habría llamado jamás mezquina. Así que, por supuesto, lo primero que hizo fue correr al lado de Hermione para intentar consolarla. Oh, Hermione exclamó. ¿Qué ocurre? ¿Es Ron? Estás molestando por todo esto. ¿Sabes? ¿Ron? Preguntó Hermione sorprendida. No, ¿por qué iba a estar molestado por él?
Oh, debería haberlo sabido. Qué tonta. Obviamente, debiste saberlo desde siempre. Con razón son tan buenas amigas. El semanario de brujas dice que todas las chicas deberían tener uno. ¿Sabes? El mes pasado publicaron un artículo que decía que son las mejores amigas. Dime, ¿se le dan bien las compras? Ah, pero debe tener un ojo excelente para la moda. Eso explica incluso su túnica en el baile. Deberíamos habernos dado cuenta de que debía estar haciendo una declaración de estilo audaz, balbuceó la banda. Hermione estaba confundida. ¿De qué demonios estaba hablando la chica? ¿Sabes? No sé por qué todos se sorprenden tanto después de todo. Debería haber sido obvio después de cómo trató a Padma en el baile de Navidad. ¿Sabes? Pensamos por un tiempo que lo hizo porque estaba interesada en ti, rió Lavender, pero ahora es tan obvio, ¿cómo no lo vimos entonces? Debió estar locamente enamorado de Krum. La forma en que lo miró todo el año, lo mucho que se enojó contigo solo porque fuiste al baile con Krum. El pobre chico debía estar destrozado. Hermione negó con la cabeza, incrédula. ¿De verdad Lavender estaba diciendo lo que decía? ¿Ron y Víctor Krum? ¿En serio? ¿Eh? No, no podía ser. Ron no. Pero, supuso que tenía cierto sentido. Sí que se comportó como un loco por Krum en el mundial. Y luego estaba el hecho de que Ron nunca había mostrado el más mínimo interés en ella antes de comportarse como un imbécil después del baile. Así que, tal vez su conclusión en ese momento había sido completamente errónea. Aún así, habría pensado que el chico se habría sincerado con ella en algún momento. Se suponía que era su mejor amiga, después de todo. Una parte de ella quería ir a confrontar a Ron de inmediato, pero entonces, ¿realmente importaba? No, en realidad no. No en este momento. No, no es Ron, dijo simplemente. Oh, entonces, ¿qué es? Preguntó la banda. Acabo de recibir una carta de mis padres. Me voy de Hogwarts y no volveré de las vacaciones de Navidad, explicó Hermione. ¿Qué? No, no puedo, ¿en serio? No puedo creerlo. Pero ¿por qué? ¿Por qué te vas? Preguntó Lavender Brown, completamente sorprendida. Y luego, Hermione Granger le dijo a Lavender Brown exactamente por qué sentía que tenía que irse. Poco después, Dean Thomas recibió la noticia de Lavender. Si Hermione se iba, y era la chica más inteligente, demonios, era la persona más inteligente que conoció en todo el colegio. Si creía que era necesario irse. Quizás debería, sí, también tendría que escribirle a su madre. Y de verdad, sí, definitivamente también debería hablar con Colin. Hermione era, bueno, no era precisamente una chica muy sociable, quizás no se le hubiera ocurrido contárselo a nadie y, después de todo, alguien tenía que cuidar de los demás hijos de Muggles. Hizo una mueca, a pesar de sus sospechas sobre su verdadero padre. No tenía forma de demostrar que era mestizo y no un hijo de Muggles. Justin Finch Fletchley también se sorprenderá al enterarse de la noticia. ¿Me estás diciendo que Granger se va? Preguntó con incredulidad. ¿Granger la Gryffindor? ¿Esa Granger? Granger, la chica que no se fue después de que un troll casi la matara. La que no se fue aunque un basilisco la petrificó. La que casi fue besada por dementores y aún así regresó al año siguiente. Ella cree que es demasiado peligroso quedarse en Hogwarts. Mar maldita. Se quedó mirando a lo lejos un rato. Malditos trolls. Si Granger creía que era demasiado peligroso, maldita sea. ¿Qué demonios hacía ahí quedándose? Corrió hacia la lechucería lo más rápido que pudo. Tenía que escribirles a sus padres inmediatamente. Luna Lovegood estaba ocupada buscando sus zapatos perdidos cuando se enteró de que los estudiantes se marchaban de Hogwarts. Esto la hizo reflexionar sobre su propia situación. ¿Por qué quedó en Hogwarts? Esperaba que este año finalmente hiciera amigos. Esperaba que al menos uno de sus compañeros hubiera madurado lo suficiente para superar sus diferencias. Esperaba, pero no, nada de eso había sucedido. La gente seguía robando y escondiendo sus pertenencias. ¿Por qué les parecía tan divertido atormentarla? Si los demás podían irse, bueno, ¿por qué demonios iba a quedarse? ¿Qué la retenía allí? Sería muy fácil convencer a su padre de que se quedará en Gran Bretaña, ya no era saludable para ellos. Al fin y al cabo, no era como si no pudiera publicar el quisquilloso desde cualquier otro lugar. Podía trabajar desde cualquier lugar. Incluso mover las imprentas no era nada difícil cuando se tenía magia. Así que sí, era el momento. Era el momento de renunciar a Hogwarts, el momento de buscar otra escuela. Una donde los alumnos no eran tan mezquinos.
Dirk Creswell, jefe de la oficina de enlace con los duendes, frunció el ceño al ver los informes que llenaban su escritorio en el Ministerio de Magia. No había creído los rumores sobre la resurrección de Voldemort, pero ahora, tenía informes de que casi todos los estudiantes nacidos de Muggles se habían marchado. Todos y cada uno de los estudiantes abandonados de Muggles, habían Hogwarts. El problema era que, aunque no había creído los rumores, algo había ocurrido en el colegio el año pasado durante el torneo de los Tres Magos, algo que resultó en la muerte de un estudiante. Fuera lo que fuese, los estudiantes del colegio habrían sido los más indicados para saber la verdad. Y ahora, todos los nacidos de Muggles, y también bastantes mestizos, se retiraban de Hogwarts. Eso, sin duda, daba mucha credibilidad a los rumores. Nadie más en el ministerio prestaba realmente atención, y la postura oficial del ministerio respecto a los sucesos del año pasado, bueno, empezaba a aparecer un montón de estiércol de dragón humeante. Así que eso significaba que, Voldemort había regresado, y si las cosas volvieron a ocurrir como en la última guerra, entonces, tendría que hablar con los demás hijos de Muggles. Quizás con Ted Tonks. Sí, iría a charlar con él esta noche. Ted sería un buen consejero. Mary Cattermole estaba ocupada preparando la cena cuando su esposo Reginald irrumpió por la puerta. Parecía estar presa del pánico por algo que había oído en el ministerio. Le costó bastante calmarlo para que le contara toda la historia. Para entonces, ella también estaba un poco nerviosa. Por suerte para ella, su querido Reg estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantenerla a salvo. Se irían, en cuanto reconocerían a los niños y empacaran la casa. Dimadora Tonks estaba bastante molesta con su familia. Primero, le pusieron ese nombre ridículo y siempre insistían en llamarla así, por mucho que les dijera que lo odiaba. Ahora, tuvieron que entrar en pánico después de que su padre hablara con uno de sus amigos. ¿En serio, qué les pasaba? ¿No llevaba meses diciendo lo mismo? No le hagamos caso a nuestra hija. ¿Qué demonios sabe ella después de todo? No es que sea Auror. No es que haya estado trabajando estrechamente con Dumbledore y quizás sepa de lo que habla. No, esperan hasta que algún maldito idiota del ministerio los pone en pánico y luego todo es. Oh, no, querida Dora, tienes que dejar tu trabajo e irte con nosotros de inmediato. Ella se había negado, por supuesto. Se había esforzado mucho para llegar hasta donde estaba y no iba a huir a la primera señal de peligro. Era una aurora y se quedaría a luchar. No iba a escapar a ningún lado. Esa resolución dura unas horas. Entonces su madre empezó a llorar y su padre la miró con decepción y griega. Maldita sea, malditos padres y sus malditos viajes de culpa. Terminó de meter sus últimas pertenencias en el baúl. Debería haberle pedido a su madre que preparara el equipaje, pensó, mientras cerraba la tapa del baúl con rabia. Fleur de la Cour rompió la carta que le ofrecía un puesto en la sucursal inglesa de Gringos. En serio, tendría que ser una completa idiota para mudarse a Inglaterra en ese momento. Todos sabían que había una oleada de gente que abandonaba ese país. Obviamente, la situación allí iba de mal en peor. No aceptaría ningún trabajo en Inglaterra. Sería mucho más sensato aceptar un trabajo en París o incluso en Berlín. Sí, quizás debería solicitar un trabajo en Berlín. Algunos se fueron con calma. Otros se fueron a toda prisa. Algunos tuvieron tiempo de vender sus casas y organizar sus negocios y empleos. Algunos simplemente se fueron con solo la ropa que llevaban puesta y las varitas en la mano. En realidad, no importaba. Eran brujas y magos. Podían arreglarlas. Podrían arreglárselas en cualquier parte del mundo. En cualquier lugar menos Gran Bretaña. La gran diáspora británica de hijos de Muggles había comenzado. En pocos meses, no quedaría ni un solo mago o bruja nacida de Muggles en Gran Bretaña. ¿Y qué hay de los nuevos hijos de Muggles? Pensaron en eso. Puede que los hijos de Muggles de Gran Bretaña nunca se hubieran unidos. Puede que nunca hubieran influido mucho en el Ministerio de Magia ni en la cultura del mundo mágico, pero había algo que siempre habían intentado hacer. Siempre habían cuidado de los demás hijos de Muggles como ellos lo mejor que podían. Así que, una de las últimas cosas que Dirk Creswell y los pocos hijos de Muggles que trabajaban en el ministerio hicieron fue robar el equipo que registró incidentes de magia accidental. Esta era la principal forma en que el ministerio rastreaba e identificaba a los hijos de Muggles. Este era el mecanismo por el cual se les informaba a quién se le ofrecía una plaza en Hogwarts. Sin él, el ministerio no tenía forma de saber de un mago o bruja que no hubiera nacido en una familia mágica.
El equipo era antiguo y antiquísimo. Había sido creado hacía siglos. Se necesitarían años de arduo trabajo y esfuerzo por parte de los mejores investigadores del ministerio antes de poder encontrar un reemplazo. ¿Valdría la pena ese esfuerzo en un ministerio dominado por sangre pura? Cada pocos años después, representantes de los hijos de Mugles que habían abandonado Gran Bretaña regresaban clandestinamente a Gran Bretaña y contactaban discretamente con las familias de los nuevos hijos de Mugles. Ni siquiera era tan peligroso como parecía, ya que viajaban por medios Mugles y el ministerio no tenía forma de rastrear el transporte Mugle. Se contactó a las familias y se les informó discretamente de la situación y el peligro que corrían. Se les ofreció ayuda con la reubicación, la búsqueda de nuevos empleos, alojamiento y escuelas para sus hijos mágicos. Como era de esperar, todos pronto estarían en un avión saliendo de Gran Bretaña. La gran diáspora británica de hijos de Mugles comenzó con una simple conversación entre dos brujas adolescentes.